¿Qué tal? En esta ocasión vamos a terminar con la demostración del teorema que tenemos en pantalla. Recordemos que este nos decía que toda matriz elemental tiene asociada una matriz inversa que también es elemental. Habíamos visto que la igualdad se cumple para la operación de intercambio de filas, la de multiplicar un escalar por una fila. Nos faltaría probar que se cumple también para la operación de sumar una fila el múltiplo de otra. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Así que, de manera general, la matriz E, que expresa el de sumar a una fila el múltiplo de otra, es la siguiente. En este caso están interviniendo la fila K y la fila L. Estoy ocupando un escalar que está multiplicando por la fila K. Nos vamos a dar cuenta que a la matriz F debe estar asociada la siguiente operación en la cual multiplico menos alfa a la fila K. Entonces, vamos a darnos cuenta de que, dado que estoy haciendo operaciones por filas a la matriz de identidad, obviamente E y F van a ser distintas a esta matriz. Sin embargo, algo que añadir también es que tanto E y F también van a ser distintas. Solo en el caso del intercambio de filas veíamos que estas eran iguales, pero esta no es esa situación. Y lo que sí es importante recalcar es que no van a ser distintas en todas las entradas o en más de una. Solo van a ser distintas en la entrada LK. Y LK están precisamente relacionados a las filas que participan en esta operación. Vamos a dar un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Entonces, vamos a considerar la operación elemental E, la que tenemos aquí. Recordemos, como habíamos definido, la forma que tendría la operación E a la menos 1 sería la siguiente. Y vamos a trabajar con un orden 4. Tenemos la matriz de identidad de orden 4. Si le aplicamos la operación E, voy a obtener la matriz E. Y si le aplicamos la operación E a la menos 1, vamos a obtener la matriz F. Notemos que estas tres matrices son distintas solo en la entrada 3, 1. Y, ¿no es cierto? Precisamente son los valores que toman LK. Recuerdan que L se encontraba justamente en esta parte de aquí y K acá. Y la entrada LK no es más que la entrada 3, 1 para este ejemplo. Bien, entonces eso es algo muy importante considerar, pues lo vamos a usar en las siguientes explicaciones. Ahora, volvemos al caso general. Teníamos que estas eran las operaciones elementales expresadas de manera general. Y tendríamos que demostrar que el producto de E con F sea igual a la matriz de identidad de orden n. Como siempre hemos hecho, hemos definido una matriz cuadrada que sea igual a este producto. Y por tanto, sus entradas tendrían esta forma. Vamos a empezar considerando el caso en el cual los dos subíndices son iguales y además el primer subíndice no puede tomar el valor de K ni el valor de L. Ahora, dado que estoy en el caso en que I es igual a J, J tampoco podría tomar ninguno de estos dos valores. Entonces, se preguntarán para qué hago o para qué añado estas dos excepciones. Pues va a ser por lo siguiente. Sabemos que F no es simétrica, dada la forma que tiene y que difiere con la matriz E. Sabemos que difiere con la matriz E en la entrada LK, pero algo que no habíamos mencionado anteriormente es que no es simétrica precisamente solo por esta entrada, pues la entrada LK es igual a 2 en nuestro ejemplo y la entrada KL era igual a 0. Sin embargo, si excluimos solo esa pareja de subíndices, las demás entradas sí van a cumplir la condición que caracteriza a una matriz simétrica. Entonces, dado que con estas dos condiciones lo que hago es asegurarme de que en este sumatorio no exista la entrada LK de ninguna de las dos matrices, ni de E ni de F. Por lo tanto, sí podría aplicar la propiedad que se cumple para las entradas de una matriz simétrica, pues he excluido aquella en la cual no se va a cumplir esa condición. Entonces,
aquí podría intercambiar por la entrada IM y además, dado que solo en esa entrada es distinta de la matriz E, en las que tengo aquí o estoy considerando sí es igual a la matriz E, por lo tanto F podría cambiarlo por E. Y además había intercambiado el orden de los subíndices, quedándome la entrada IM de la matriz E por la entrada IM de la matriz E, lo que me queda la entrada IM de la matriz E al cuadrado. Ahora, el resultado de este sumatorio va a ser igual a 1. ¿Pero por qué? Entonces recordemos que I no puede tomar ni el valor de K ni el valor de L. Para el ejemplo asociado, que estaba asociado a esta matriz, eso implicaría no considerar ni la fila 1 ni la fila 3. Y solo trabajar con estas que tenemos aquí. Entonces el sumatorio nos dice que para cada fila eleve cada elemento de la fila al cuadrado y después sume los resultados. Ahora, dado que las filas que estoy considerando solo contienen un 1 y las demás entradas son 0, nos va a quedar que que el resultado de este sumatorio que tenemos aquí va a ser 1. Bien, vamos a otro caso. Va a ser en el cual I sigue siendo igual a J, pero ahora ambos toman el valor de K. Reemplazando, tendré esta expresión y nos vamos a dar cuenta que sigue siendo igual a 1. Sin embargo, lo he separado en otro caso, pues tiene una distinta explicación. Entonces, para el ejemplo del cual participaban estas dos matrices, el valor de K era 1, por lo tanto estaría considerando la fila 1 de la matriz E y la columna 1 de la matriz F. Notemos que el sumatorio nos dice que multiplicamos de esta manera la primera entrada de la fila E con la primera entrada de la columna de la matriz F y así. Notemos que a pesar de que aquí hay un elemento que es distinto de 0, a la final se va a multiplicar por 0 y se va a anular, quedándome solo el producto de 1 por 1, que es 1, que es precisamente el resultado que he obtenido. Vamos con el siguiente caso, va a ser cuando siguen siendo iguales los subíndices, pero ahora igual a L. Y nos vamos a dar cuenta que es igual a 1. En el ejemplo, L era igual a 3, lo que implicaría considerar la fila 3 de la matriz E y la fila 3 de la matriz F. Entonces nuevamente multiplico de esta manera. A pesar de que hay un 2, este se va a anular porque se multiplica por 0, quedándome el producto de 1 por 1 y que a la final es igual a 1. Bien, hemos terminado con los casos en los cuales los dos subíndices son iguales. Por lo tanto, ya puedo generalizar, pues en los tres casos he obtenido que estas entradas son iguales a 1. Entonces, de manera general, cuando los dos subíndices son iguales, voy a tener que el valor es 1. Faltaría trabajar aquellos casos en los cuales los subíndices son distintos. Entonces, el primer caso que va a considerar los subíndices distintos va a ser el siguiente. Estamos diciendo que el primer subíndice no puede tomar el valor de L. Esto implicaría que no vamos a trabajar con la fila L de la matriz E y que el segundo subíndice no puede tomar el valor de K, lo que implicaría que no vamos a trabajar con la columna K de la matriz F. Para nuestro caso, eso implicaría que no podemos trabajar ni con esta fila de la matriz E ni con esta columna de la matriz F. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando con entradas en las cuales solo hay, filas y columnas en las cuales solo hay ceros y unos. Por lo tanto, démonos cuenta que los unos se encuentran precisamente solo en la diagonal, lo que implica que es cuando los subíndices son iguales. Entonces, en este sumatorio, si es que quisiéramos tener un valor distinto de 0, estos dos subíndices deberían ser iguales y estos deberían ser iguales, lo que implicaría que I debe ser igual a M y M debe ser igual a J, lo que implicaría que I debe ser igual a J y eso no es posible. Por lo tanto, para todas estas entradas, el valor respectivo es 0. Ahora, otro caso sería en el cual sí vamos a considerar la fila L. Vamos a seguir excluyendo la columna K.
de la matriz F, pero sí vamos a considerar la fila L de la matriz E. Continuamos con lo que los dos subíndices son distintos. En nuestro ejemplo, L tomaba el valor de 3, implicaría que sí vamos a considerar esta fila, más bien solo vamos a considerar esta fila en este caso, pero no vamos a considerar la columna K. Para el ejemplo, K era igual a 1. Ahora, démonos cuenta que tampoco podemos considerar la columna 3, pues en ese caso tendríamos que, notemos aquí estaría el 3, pero la fila de la matriz con la que estoy trabajando es también la 3. Y recordemos que I debe ser distinto de J, por lo tanto ese caso también está excluido en la expresión que estoy trabajando aquí. Entonces, con ello claro, nuevamente para asegurar que de alguna forma este sumatorio sea distinto de 0, los valores, los subíndices deberían ser iguales en ambos casos, es decir, L debería ser igual a M y M debería ser igual a J, por lo tanto L igual a J. Sin embargo, L es el valor que toma I y sabemos que I es distinto de J, por lo tanto eso nunca va a suceder. Así, los subíndices que tienen aquí, al menos uno de ellos va a tener subíndices distintos, por lo que tanto cada término se va a anular, quedándome el resultado de 0 para este caso. En el otro caso, ahora voy a excluir la fila L de la matriz E y ahora sí voy a considerar la columna K de la matriz F. Para el ejemplo, eso implicaría dejar de lado esta fila de aquí y en la matriz F solo considerar esta columna. Dado que estamos en la columna 1, tampoco podría considerar la fila de aquí, pues recuerden que I debe ser distinto de J. La misma explicación por la cual el sumatorio termina siendo 0, porque en ningún caso estos subíndices, ambos, van a ser iguales al mismo tiempo. Pues si ese fuera el caso, rompería la regla de que I sea distinto de J. Finalmente tendríamos el caso en el cual trabajo con la fila L y K y la columna K. Lo que implicaría es tomar esta fila y esta columna. Entonces, multiplicando, el 1 se va a multiplicar por el 2 y este otro 1 se va a multiplicar por el menos 2. Si sumo esos resultados, a la final me va a quedar 0. Por lo tanto, aquí también, para esta entrada también se va a cumplir que es igual a 0. Sin embargo, tiene una distinta explicación a los anteriores casos, por eso he considerado importante separarlos. Pues el resultado es 0, pero porque precisamente hay esta correspondencia de que precisamente se multiplica el 1 por el 2 y el 1 por su inverso. Y al sumarse, eso me va a dar 0. Entonces, dado que he cubierto todos los casos para los cuales los subíndices son distintos, puedo generalizar y decir que para toda entrada de la matriz A en la cual los dos subíndices son distintos, debo colocar el valor de 0. En resumen, puedo decir que las entradas de la matriz A se caracterizan de la siguiente forma. Van a tomar el valor de 1 cuando los dos subíndices sean iguales y el valor de 0 cuando sean distintos. Y si recordamos, esto es precisamente lo que caracteriza la matriz de identidad de orden n. Con lo cual voy a concluir que A es igual a esta matriz. Pero a su vez A era igual al producto de E con F. Entonces he llegado a la igualdad que quería probar. Bien, entonces eso ha sido todo por este teorema y por este video. Espero les haya servido mucho la información y nos veremos en una próxima oportunidad.